no experimentar dolor, porque todo lo experimentamos, pero sí nos ofrece propósito. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio nos ofrece propósito? Bueno, porque el Evangelio precisamente es la historia de nuestra salvación, cómo los seres humanos encuentran perdón de pecados y comunión con Dios después de ser una raza caída. El Evangelio dice, Dios le permitió a su propio Hijo hacerse uno de nosotros, padecer rechazo, violencia y muerte misma, pero levantarse de la tumba al tercer día para sentarse en un trono de gloria, porque ha vencido. Y nos dice, su historia es nuestra historia. Él venció el pecado y Él nos enseña a vencer el pecado. Él venció la tumba y un día usted y yo vamos a vencer la tumba. Él está sentado en un trono de gloria y Él nos imparte su victoria en alguna medida hoy en la tierra y en el futuro de una manera plena completamente en la eternidad. Es la historia de nuestra salvación que incluye el sufrimiento, que incluye el dolor, que incluye momentos terribles en la vida de Jesús, que Dios no los esquivó. Dios no esquivó la cruz para su propio Hijo. Y según las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento, voy a decirlo de otra manera, si Dios no eximió a su propio Hijo del sufrimiento, ¿por qué lo haría para nosotros? Lo dejó pasar por allí porque en medio del sufrimiento logró un propósito. Había un propósito hacia el cual el Hijo de Dios iba, y era ser hecho perfecta ofrenda por los seres humanos. Ese es el propósito del sufrimiento del Hijo de Dios. Voy a decirlo de otra manera. Jesús es Dios hecho carne, por lo tanto es perfecto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es perfecto, no conoció pecado. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que tuvo que ser perfeccionado? Porque no es perfección en el sentido de ausencia de pecado. Él ya era así, sino perfección como hombre. Él como ser humano necesitaba ser entrenado en la obediencia. Como ser humano necesitaba atravesar tentaciones y pruebas en donde Él se sometiera completamente a Dios Padre, y al hacerlo nos diera el modelo del hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? El que se somete a la voluntad de Dios y vence cualquier distracción diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. Ahí se convirtió en el hombre perfecto, el hombre obediente que puede salvar a los desobedientes que somos nosotros para llevarnos de regreso a la gloria de Dios. Por eso Jesús fue hecho perfecto como ofrenda, como ser humano. Y así nos dice el libro de Hebreos. ¿Cómo llegó a esa perfección? A través del sufrimiento. Dice, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, ¿oyeron eso? Habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Está diciendo los señores, quizás en el momento el sufrimiento para Jesús no tuvo sentido, pero en algún momento la Escritura nos revela a nosotros ese sufrimiento, o en medio de ese sufrimiento Él encontró paz en saber que había un fruto bueno de todo ese sufrimiento, que era necesario en alguna medida. ¿Por qué? Porque al ser obediente hasta la muerte, ganaría la posibilidad de que desobedientes nos volviéramos obedientes por el poder del Espíritu Santo que operó en Él para hacerlo un ser obediente aún delante de las cosas más terribles. ¿Me está siguiendo? Me estoy expresando claramente con usted. Él se hizo ofrenda perfecta por nosotros y nos enseña un ejemplo, nos da un ejemplo. Es posible que aquellos que creen en Dios puedan saber en medio del sufrimiento que así como el sufrimiento de Él lo llevó a ser la ofrenda perfecta, el sufrimiento en la vida de los cristianos nos lleva a un mejor lugar sí o sí. Nos va a llevar al propósito que Dios tiene. Nos va a hacer mejores personas, mejores hijos de Dios. Y al final nos va a llevar a un destino eterno maravilloso también, si le permitimos al Señor.
Hebreos lo dice así, léalo conmigo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Oiga esto, mire qué interesante, qué poderoso. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Mire, usted puede estar pasando cosas muy difíciles, cosas a las que usted no le ve salida hoy, oposiciones tremendas, rechazos, yo no sé, pero la Escritura es una fuente de esperanza para usted. Le dice, el Hijo de Dios soportó hasta la cruz misma por el gozo que iba a producir ese sufrimiento después. No todo en la vida va a cuajarse perfectamente, pero la Escritura nos dice a nosotros, Cristo sabía que después de la muerte había un trono que le esperaba y que nos garantizaba esperanza a todos nosotros cuando pasemos por pruebas. ¿Qué estoy diciendo acá? Que porque Jesús abrazó la obediencia, hoy en día hay un hombre como usted y como yo, un ser humano sentado en un trono de gloria. Y eso quiere decir que si Él llegó ahí, usted y yo también vamos a llegar por la gracia y el poder de Dios. Vamos a vencer cualquier sufrimiento, cualquier situación para llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros. Mi punto de todas maneras en esta tarde es que usted se fije, especialmente si usted está pasando un momento difícil, que usted se fije en cómo la palabra de Dios nos dice que Jesús soportó el sufrimiento. Dice Hebreos, vuelvo a leerlo y por favor fíjese en cómo lo dice. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Si usted está pasando un sufrimiento, si usted está siendo probado, yo quiero hablarle por unos minutos cómo vencer o enfrentar los problemas como Jesús. Cómo enfrentar las pruebas como Jesús lo haría. Y hay una sola cosa en esencia que le quiero compartir aquí en esta tarde. Vencer los problemas como Jesús los vence, enfrentarlos, requiere simplemente estar enfocado. Diga conmigo, enfocado. Estar enfocado en el buen plan que Dios tiene. Jesús sabía y tuvo que encontrar fuerzas en saber que la cruz era el único camino para que ustedes y yo podamos adorar y servir eternamente al Dios vivo. Y de alguna manera vio por la fe ese fruto y se fortaleció enfocado en ese plan. Ese plan no lo beneficiaba a él en ese momento de Getsemaní, pero iba a beneficiarlo a él y a todos los demás después. Y de ahí agarró fuerzas. Usted tiene que saber, usted tiene que acordarse, usted tiene que ser refrescado en la verdad. Dios tiene un buen plan para sus hijos. Dios tiene un buen plan para sus hijos. Mi vida es parte de un plan más grande que Dios tiene. Y ese plan nadie lo puede estorbar. Ese plan nadie lo puede detener. Ese es el plan del Dios Todopoderoso. Y usted, su vida, mi vida, con los altos y bajos, con las noches oscuras y los días de fiesta, calza dentro de ese plan que Dios tiene. Y es un buen plan. Sabemos, dice Pablo, que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¿Leyeron eso? Si usted está hoy dolido, si usted está hoy sufriendo, si usted está atravesando una pérdida, usted puede encontrar difícil creer esto. Pero San Pablo dice, no dice sentimos, dice sabemos. ¿Me oyó? Usted necesita
conocer esta verdad, y por eso aquí está este hermanito suyo diciéndoselo. Sabemos que Dios tiene un buen plan. Sabemos que a los que amamos a Dios, Dios hace que todas las cosas sirvan para nuestro bien. Usted debe saber eso. Usted necesita abrazar eso. Usted necesita recordarse eso. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo. Subraye, si usted está leyendo eso. ¿Cuál es el propósito final que Dios tiene para usted? Que usted sea feliz, que no tenga dolor en la vida, que la pase muy bien, que duerma sobre una cama de rosas. No, el propósito de Dios es hacerlo como su Hijo. Y si para hacerlo como su Hijo Él necesita pasarlo por los valles y las noches oscuras, Él lo va a hacer, porque el premio va a valer la pena. Jesús es el ejemplo. Yo no sé por qué Dios no le esquivó a Pablo y a Silas las varas que les rompieron las espaldas. No entiendo por qué no les esquivó el cepo y la noche en la cárcel. Pero yo puedo verlos a ellos cantando alabanzas en medio de la noche, y a un Dios sacudiendo la cárcel y abriendo los cerrojos y rompiendo el cepo, y eventualmente a un carcelero que se tiró al frente de él y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y a una familia entera que vino al Señor, y a un Pablo que funda una iglesia en Filipo, que da testimonio de Jesús por generaciones, de que hay gozo aún en medio del sufrimiento, de que Dios nos va a permitir pasar por momentos difíciles, pero Él nos va a sacar adelante, y Él nos va a mostrar su gloria, y en medio nos va a hacer como la imagen de su propio Hijo. Gente fiel, gente que persevera, gente que tiene paciencia, gente que se guarda para Dios, no importa lo que pase. Yo veo que Pablo recibió una recompensa ahí nomás, aunque le dolían mucho las espaldas, pero aún así bautizó a ese hombre y a su familia, y vio una iglesia que nacía en Filipo. Pero el premio final, Pablo dice: yo no lo puedo ver aquí. Yo me estoy preparando para una gloria que es tremenda al frente mío. Dios está forjando en nosotros algo tremendo. Si usted le preguntara a José, José nos diría lo mismo: ¿por qué Dios no me esquivó la traición de los sinvergüenzas, esos calzonudos de mis hermanos? ¿Por qué me arrancó de los brazos de papá? ¿Por qué dejó que me vendieran como a unos miserables madianitas? ¿Por qué dejó que la sinvergüenza, la vieja esa, me acusara de algo que no había hecho? ¿Por qué dejó que me hundieran en la cárcel? ¿Y por qué el sinvergüenza ese se olvidó de mí después de que le di la profecía de que lo iban a regresar delante del faraón? Yo no sé por qué. Y yo creo que él nunca habrá entendido por qué. Pero años después, cuando el anillo del rey estaba en su mano, y cuando su papá y sus hermanos vinieron a postrarse pidiendo comida en Egipto, les dijo: Dios mío, ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es un testimonio que nos da la palabra de Dios a nosotros. Y yo no quiero pecar de simplista, porque yo sé que las situaciones que muchos vivimos son demasiado difíciles, pero por algo se contaron estas historias, para que usted sepa: usted, no importa cómo se llame o en qué época ha nacido, el principio es eterno. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para el bien de ellos, en el nombre del Señor. Hay un bien superior y eterno que Dios va a provocar en la vida de las personas que viven para ese plan que Él tiene. El Señor se lo recuerda a usted el día de hoy. Y levante la fe y la esperanza en medio de lo que usted esté pasando. Cuando le dijo el Señor a su pueblo Israel por Jeremías: pues conozco los planes
que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quién dice sí a eso? Moisés es una persona que decidió renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y al renunciar a ser llamado hijo de ella, su hijo adoptivo se ganó el desprecio de todo un imperio. Vivió en el destierro, fue menospreciado, quisieron tratarlo como un criminal, pasó 40 años en el desierto, tuvo que sacar a un pueblo para 40 años más en el desierto. Vivió una vida de incomodidades y de retos difíciles. Pero dice la Escritura, lo hizo todo con gusto porque tenía el enfoque correcto. Mi vida, mi comodidad no está aquí en la tierra. Moisés decía, tengo la mirada puesta en la recompensa. Yo prefiero pasar incomodidades aquí, pero sé que hay una recompensa eterna que me espera. A mí no me importa si todos los capítulos no se cierran bien aquí. Yo tengo una corona que me espera allá, y yo prefiero, si es la voluntad de Dios, sufrir aquí, pero voy a ganar una corona adelante. Voy a ser hallado fiel y justo. Qué ejemplo para nosotros tan fuerte. ¿Cuántos de nosotros, perdone que se lo diga, pero cuántos de nosotros nos enojamos con Dios, como yo me he enojado cuando no me contestó la oración, cuando mamá se fue finalmente con el Señor después de que teníamos cadenas de oración en Latinoamérica? Yo me enojé, aunque usted no lo crea. Sí, con cara de buena gente y todo, pero no hablé totalmente así con Dios, así francamente, como por un año. Ay, Señor, gracias que tú tienes misericordia. ¿Cuántos de nosotros, cuando amigos nos presionan, negamos a Jesús por nada? ¿Cuántos de nosotros cedemos ante cosas tan pequeñas comparado con las pruebas que enfrenta un Pablo toda la vida, contra los vituperios que pasa Moisés toda una vida? ¿Cuántos se hubieran doblado las rodillas ante un horno de fuego? Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, señores, discúlpenos, rey, usted puede ser muy lindo, muy poderoso, pero nosotros tenemos un Dios al cual respetamos y sabemos que Él nos puede librar de ese horno, pero si no nos libra, Él sabrá. Nosotros no doblamos rodilla delante de nadie más. ¿Ustedes piensan que ellos sabían la otra parte de la historia, cuando alguien como un ángel se iba a poner en medio del horno de fuego y caminar con ellos, y que saldrían del horno de fuego sin olor a fuego? Ellos no sabían eso. Se la jugaron 100%, como se hace con Dios. Señor, si me libras, pero si no, ahí te voy. Si tú quieres librarme tú me puedes librar, pero si no quieres librarme, ni te entiendo. Nos conversamos el cafecito después y me lo explicas, pero yo voy a ser fiel a ti hoy. Qué testimonio de fe de todas esas personas. Enfócate entonces, por favor, mire aquí al frente, enfóquese en el plan que Dios tiene para usted, especialmente si el mundo a su alrededor no es muy halagüeño, si el horizonte no se ve muy bien, si usted no entiende el dolor por el cual usted atraviesa. Recuérdese, Pablo dice, sabemos, yo sé que Dios tiene un buen plan para sus hijos. Yo sé que vale la pena servir a un Dios vivo. Yo sé que estas cosas van a pasar en algún momento, como lo dijo Pablo, pues nuestros, oigan, miren qué belleza Pablo, ¿no? Dicen, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos. O sea, ¿cuántos naufragios el tipo? ¿Cuántas apedreadas? ¿Cuántas voladas de rejo le dieron a Pablo? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas noches solitarias? Usted lee la descripción de los sufrimientos de Pablo y uno hasta que dice, ay Dios mío. Dice, hambres, azotes, peligros, naufragios,
Estuvimos en alta mar hasta que dijimos, bueno, pues ya aquí te vamos, Señor, porque ya aquí terminamos. Pablo tuvo momentos en los que dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguien ha estado en una de esas? Yo no he estado ni cerca, pero estuve alguna vez en una situación de peligro donde dije, pues Señor, aquí te vamos. Dije, ya, aquí la cosa quedó, ya no tengo más que hacer. Yo le hablé a estos sinvergüenzas, les prediqué, oré en lenguas, hice de todo y todavía me tienen ahí agarrado de que me quieren no sé qué van a hacer conmigo. Y dije, Señor, yo nunca he estado ni siquiera cerca de, como Pablo pasó, pero él dice, estos pequeños sufrimientos pasajeros. Ay, usted, Señor, pero qué barbaridad, lloré 2 veces, 5 minutos y no se me quitó el dolor de cabeza. No, es que tú no contestas las oraciones. Y ya nos enojamos y decíamos, ay, ya no vuelvo a la iglesia porque ahí fulanito tal ni me saludó y ya no queremos. Ay, no, que el hermanito tal hizo tal cosa y ay, ya yo no voy a servir ahí en esa iglesia. Pequeños sufrimientos pasajeros. Y ahí estaría Pablo con los cepos mostrándote las marcas y pequeños sufrimientos pasajeros. Wow, es lo que yo digo. Wow. Dice, producen una gloria eterna, más grande y abundante. Señores, no se equivoquen, dice Pablo. Usted puede verme así, pero no se equivoque, mijo. Aunque esta tienda esté toda golpeada y rasgada, adentro hay un peso de gloria tremendo en mi vida. Hay algo que Dios está formando adentro mío, que el sufrimiento no puede apagar. No puedo negar esa realidad, dice Pablo. Yo no puedo negar eso. ¿Cómo lo diría Corrie ten Boom, esa holandesa que sobrevive los campos de concentración? ¿Cómo se vence tanto sufrimiento? Ella dice, enfócate donde hay que enfocarse, en la esperanza que tenemos por delante. Ella decía, si miras al mundo, te afliges. Si miras tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, reposarás. Wow. Aquí la pregunta es entonces, ¿para dónde está viendo usted? ¿Hacia dónde estás viendo? Ay, no, es que yo necesito esto para que me haga feliz Jesús, y si Jesús no me hace feliz, yo quiero ser feliz, no me malinterprete, yo quiero ser feliz, yo no quiero una vida de sufrimientos, nadie la quiere, no, pero es que los vamos a pasar sí o sí. Entonces, si vamos a pasar por allí, Dios te dice, encuentra propósito en el sufrimiento. ¿Cómo? Sabiendo que hay un plan que Dios tiene y que es para los que lo aman. Ahí está la clave. Para los que lo aman, todas las cosas van a colaborar para un fin que es bueno. Cristo será formado en ti. Así lo dice el apóstol San Pablo. Si terminan de leer ese versículo, a los que Él llamó conforme a su propósito, para que sean hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mira el que está a su izquierda y a la derecha, y mire ese vaso que Dios está formando en la imagen de Cristo. No, usted lo ve así ahorita, pero tranquilo, téngale paciencia. Tenga paciencia, tenga fe, mírelo con ojos de fe, porque usted puede estar viendo esa vasijita ahorita. Algunos son así como sí, son como vasijotas grandes así como las caras así llenas, como la de Huicho, o quizás usted vea la cara así como más menudita, pero no importa.
Usted puede ver a ese hermano que está al lado suyo, como lo dijo un músico hace años, en una reunión donde yo estaba. Nos decía el hermano: somos templos del Espíritu Santo, así es que salude a ese templo del Espíritu Santo. Y se voltea este amigo mío, el baterista, no, el cantante, me mira a mí y me dice: véngase mi capillita. Y se voltea al baterista, que era una mole así, me dice: véngase mi catedral también. Usted puede ser que tenga formas y cosas, usted no está terminado, pero Cristo está operando en usted para hacer de usted el reflejo de Cristo. Para hacer de usted el reflejo de Cristo. Termino acá. ¿Qué versículo que me cautiva? Porque es uno de los últimos versículos en el Antiguo Testamento que tiene una promesa de que Dios va a restaurar a Israel después de apartarse. Y dice, en esa preparación que Dios va a hacer de Israel, Dios compara a Israel con joyas, con oro o con plata. Y dice: antes de que ellos puedan darme un sacrificio, yo los voy a purificar a ellos como se purifica el oro y la plata. Y ahí nos da otra vez el mismo mensaje. El proceso por el cual Dios va a llevar a Israel de regreso a Él quizás no sea fácil, usted sabe. Ellos fueron cautivos por muchos años. Pasaron cosas muy duras y difíciles. Pero dice el Señor: luego que pasen por ahí, ellos van a ver mi obra en ellos. Y entonces van a glorificarme a mí. El sufrimiento y los problemas se enfrentan como Cristo lo hizo, enfocados en que Dios tiene un plan y es bueno, y es hacernos a la imagen de Él, ¿no? Y entonces el versículo termina y dice: el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Y después ellos podrán presentar su ofrenda delante del Señor. Yo les leo también lo que Pedro dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y termino con este pensamiento. Si me traes esto, por favor. Este pensamiento. Hay procesos, sufrimientos, momentos difíciles que Dios nos deja pasar a todos. Pruebas que tenemos que enfrentar con la seguridad de que Dios tiene un plan, y ese plan tiene que ver con cambiarme a mí para que yo pueda abrazar el carácter de Cristo en mi vida y reflejar ese carácter, ¿no? Y nos habla también de que la manera de enfrentar esos momentos es manteniendo la vista en esa recompensa final. En otras palabras, hay cosas que vamos a ver aquí como un mayor grado de Cristo en mí, pero hay cosas que nunca veremos totalmente aquí, que solo las veremos cuando nos sea entregada esa corona que dice Pedro y San Pablo: no se marchita, no se envejece. Mientras tanto, Pablo nos dice: veámoslo como sufrimientos pequeños y temporales. Y entonces, cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel, cuando Dios quiere mostrar su gloria en nosotros, se sienta. O sea, dice: se sentará a purificar. O sea, que se va a tomar tiempo. Tráiganle el café, acérquenle la mesita. Yo tenía la costumbre, de vez en cuando en casa, mamá tenía muchas cosas de estas, y cada cierto tiempo le ayudaba yo con el tema de, no sé de dónde agarraba yo tiempo, pero bueno, o no sé, era que no recuerdo si era que me mandaba, pero en fin, prefiero recordar que me daban ganas. Y comenzaba a pulir, pasarle ahí el líquido ese. Usted ve qué terrible que se ve esta cosa acá, y bueno, pues este material tiene ese líquido que hace que todo ese óxido que se va formando, esa capa, comience a ceder para que se vea la capacidad que tiene el metal atrás, ¿no? Cuesta mucho rato, por cierto.
A los de ustedes que nunca lo han hecho, siéntese y tómese el cafecito porque esto toma rato. Yo decía, este producto no sirve para nada. Las primeras veces, no, esto no sirve para nada, me lo hago así. Pues sigue todo oscuro. No, es que hay que darle. Hay que ponerle, decimos en Costa Rica, hay que ponerle bonito. Hay que darle hasta que sale, ¿no? Y las pruebas van a ser incómodas. A veces el líquido abrasivo y el trapito ese, a veces Dios usa a la esposa o al esposo. A veces Dios usa al pastor. Gracias por el amencito ese. A veces la misma vida es la que está dándote. Yo quiero explicar algo acá. Cuando Dios te deja pasar este proceso de purificación, no es porque hay algo, esto es malo, hay que quitarle todo ese montón de porquerías que trae esta cuestión, porque no. Uno se toma el tiempo de pulir porque sabe que esto es bueno, que tiene un brillo que nos gusta. O sea, yo no tendría razón de pasar media hora puliendo esto si no supiera que cuando yo lo exhiba, uno va a decir, qué cosa tan bonita esa. Yo no sabía que era así. Yo no sabía que se veía tan bien. Cuando compramos esta pieza, no sabíamos que se veía tan bien hasta que la pulimos. Y lucimos eso porque sabíamos que detrás del óxido había un brillo que el mundo tenía que ver. No es porque fuera mala, es porque no podía, a menos que yo digo, termino con esto. ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo sabe Dios, por decirlo de alguna manera, si lo puedo decir así? ¿Cómo sabe Dios cuando su obra está terminada en nosotros? ¿Cómo sabe Dios que los procesos que hemos vivido han logrado su cometido? Cuando Él se puede ver en ti. Cuando ya no hay óxido de la carne, el óxido de la inestabilidad que te ha atacado muchas veces, de la falta de fe, de la falta de carácter para decir, yo espero. A mí no me mueven los vientos y las oraciones sin contestar. Yo espero en Dios. Yo espero a mi Dios. Yo espero su promesa. Yo voy a seguir orando y voy a seguir adorando a mi Dios, aún en medio de lo más difícil. Yo no voy a negar su nombre. Y tal vez mis amigos digan, ¿y de qué te ha servido? Mira, han pasado los años. Eso mismo dijeron a Noé, pero el diluvio vino al final. Y eso mismo le dijeron a los discípulos en los primeros siglos. ¿Y eso de qué iba a venir? ¿Y dónde está? Pero el apóstol dice, señores, no se olviden, Dios es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. O sea, Dios tiene unas medidas y unos tiempos distintos a los míos. Ay, cómo yo quisiera que Dios me hubiera cambiado el temperamentico ese que tenía yo a los 19 años. Rápido, así como yo le decía, Señor, cámbiame, pero así. Como algunos de ustedes, dame paciencia, pero así. Yo no sé por qué Dios le pone al trapo más brazo de vez en cuando y le da más duro. Pero yo sí puedo distinguir aún algunas veces en este lado de la eternidad que Dios ha hecho algo en mí. Porque de alguna manera, yo no sé cómo, hay gente que ve a Jesús en mí a veces y yo digo, algo habrá hecho Dios en mi vida. Y aunque me costó,
ay, aunque me pasó por unas, ahora me doy cuenta, sin que yo me lo explique, que hay algo más de ese brillo que se ve hoy que no se veía a los 20 años. Y me da esperanza para saber que Dios va a terminar su obra en mí. Incline su rostro conmigo y acompáñenme en esta palabra. Yo confío que esta palabra le haya traído ánimo a usted, especialmente si está en un momento difícil. Aguánteme 5 minutos y ya nos vamos. Yo no quiero dejarte ir esta tarde sin darte la oportunidad de que hagas a Jesús Rey y Señor. Feeling right, hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come and play. Laughing and dancing around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing it in harmony. Smiles all around, everywhere we see. Jump in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright. We shine in the day and into the night. Friends by my side, can't stop this fun. Sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase, living our lives in this bright place. In this wonder world we made, every moment